corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? Espero que bien. Espero que este tiempo sea de provecho para nosotros y sea llevadero, y que podamos disfrutar de la compañía, ¿sí?, de la palabra de Dios y de poder crecer en este tiempo. Hoy le traje un tema con respecto a la manera de pensar y a los miedos que paralizan. Tengo un versículo en el cual nos vamos a centrar, que va a ser el versículo lema de este mensaje, y después ya vamos a desarrollar el tema. El versículo es Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no tomen forma de este mundo, no se amolden al mundo. Eso tiene que ver con la ideología, con la manera de pensar, con la manera de vivir del mundo y de las personas del mundo, del sistema. Y dice, si no transformen, ¿sí?, por medio de la renovación, renueven la manera de pensar, dice, del pensamiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leer de atrás para adelante. Para comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y no amoldarnos o ayornarnos al mundo. Le voy a leer en la versión NTV, que está clarísimo el versículo. Dice así la NTV: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable y perfecta. Este versículo está tremendo. Dice, no imiten las costumbres, ni tampoco
las conductas del mundo, de las personas del mundo, y dice, si no transformen en personas nuevas la manera de pensar. Dice, y ahí aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para todos nosotros. Hermoso versículo. Y cuando Pablo habla de no se amolden al mundo, no imiten las costumbres, está hablando, no vivan como si fuera que no tuvieran Dios. Porque el mundo vive así, vive como si no tuviera un Dios, como si no tuviera Dios, como si no existiera, mejor dicho, Dios. Pero nosotros tenemos a Dios y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestro enfoque tiene que ser diferente de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y le traje 3 ejemplos en la Biblia donde nos vamos a centrar para ver qué tenemos que cambiar o cómo tenemos que pensar para vivir una vida cristiana conociendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hace un tiempo atrás le compartí un tema que era sobre los temores. O di un versículo, creo que era el primera de Juan 4:18, que en el amor no hay temor, porque si no el perfecto amor echa fuera el temor. Y había hablado de los miedos, y cuando estas personas tuvieron miedo, cuando tenían temor, se encontraron con Jesús y sus temores fueron disipados. Eso es lo que dice la Biblia, que el perfecto amor, que es Cristo, cuando vive en nosotros, vive en nuestro corazón, echa fuera todos nuestros temores. Pero a veces nosotros vivimos con temor, vivimos como si fuera que no lo tuviéramos a Él, o como si Dios no tuviera el control de las cosas. Y por eso le voy a dar 3 ejemplos que yo encontré en la Biblia. Hay muchos más y seguramente si ustedes buscan van a encontrar, pero la idea del mensaje es ver, transformar, cambiar nuestra manera de pensar para poder, en primer lugar, cambiar nuestra manera de pensar para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar el llamado de Dios. Vamos a dar el ejemplo de Moisés. Moisés, cuando Dios le llama, yo no lo voy a leer todo porque es largo el capítulo 3 de Éxodo. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés estaba con su suegro Jetro, ¿sí? Y estaba cómodo, estaba allí muy cómodo, apacentando las ovejas de su suegro, y en una de esas días que él estaba apacentando las ovejas, se le aparece Dios en una zarza y habla con Moisés y le dice, por ejemplo, el 17 dice, primero el 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios escuchó la voz del clamor, vio el sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto por más de 400 años, y trabajaban y estaban esclavizados. Y luego lo dice en el 17, el verso 17 del capítulo 3 de Éxodo, dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios le estaba prometiendo que lo iba a sacar de la opresión primero de los egipcios y lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, como dice el 17. Y vamos a ver la actitud de Moisés. Primero Moisés dice, ¿quién soy yo para que vos me escojas? O sea, tenía un pensamiento negativo de sí mismo. ¿Quién soy yo para que vos me escoja a mí para ir a Israel? Después dice, y cuando me presento y les hablo, y si no me creen, un pensamiento de que no le iban a creer. Después, más adelante, Dios sigue hablando con Moisés, tratando con esa paciencia que tiene Dios con nosotros, tratando de hacerle entender a Moisés que no se trataba de que él iba a tener que hacer el trabajo, sino que Dios a través de él. Moisés seguramente pensaba que él tenía que ir y enfrentar con los egipcios, con el mismo pueblo de Israel, quizás tenía en mente de pelear batalla a batalla, pero Dios lo que estaba pidiendo de Moisés era que él sea el instrumento por el cual Dios iba a orar. Después Moisés le dice,
en el verso 10 del capítulo 4 le dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. De vuelta, un pensamiento negativo de lo que él podía hacer. Un pensamiento negativo en el cual no le permitía escuchar, no le podía escuchar el llamado de Dios. Dios le estaba pidiendo que él sea un líder, que él vaya a Egipto y sea un líder, que sea un intermediario entre el pueblo de Israel y Dios y el faraón, que sea el intermediario, el guía espiritual, la persona que va al frente y trata de animar a un pueblo que estaba oprimido, un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que estaba desesperanzado. Pero Moisés tenía un pensamiento de sí mismo muy negativo, un pensamiento muy muy negativo de lo que él era, ¿sí? Y de lo que él podía hacer. Pero Dios trata de cambiar. Pero llega un momento que Dios se enoja con Moisés y le dice: y Jehová le respondió, el verso 11 del capítulo 4, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios ya tenía un plan para Moisés. Dios tenía todo un plan para el pueblo de Israel. Solamente Moisés tenía que ser parte de ese plan, involucrarse, subirse al barco y poder navegar en esa aventura que iba a ser el rescate del pueblo de Israel. Pero ¿a qué voy con eso? Que muchas veces nosotros estamos tan preocupados o tenemos pensamientos muy negativos de nosotros, de lo que nosotros podemos hacer, que no nos permite escuchar la voz de Dios, que no nos permite entender lo que Dios nos estaba pidiendo en ese momento. Quizás, y no solamente ahora en este tiempo que estamos encerrados, sino hace cuántos años por ahí que estamos en la iglesia, y Dios nos está pidiendo algo, hacer algo, o nos está pidiendo un servicio, o cuántas cosas Dios nos puede pedir. Pero muchas veces nosotros, por nuestra manera de pensar, no podemos escuchar la voz de Dios. Entonces la primera enseñanza en esta historia que saco es cambiar nuestra manera de pensar para poder escuchar la voz de Dios, como lo hizo Moisés. Luego Moisés, después de que Dios le cambia su manera de pensar, que Dios cambia su manera de ver de lo que él podía realizar, que no era él lo importante, sino era Dios a través de Moisés. Y es lo que Dios quiere, instrumento. Nosotros somos instrumento en la mano de Dios para realizar la obra. El segundo ejemplo que le quiero llevar, podemos sacar mucho más enseñanza, pero le quiero llevar a otro ejemplo, que está en Números capítulo 13. Es la misión de los 12 espías que van a reconocer la tierra prometida. Leíamos ahí en Éxodo capítulo 3, verso 17, que Dios lo iba a sacar de la opresión de los egipcios y lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Es una promesa. Pero acá estaban, digamos, a un paso de tomar la tierra, a un paso de concretar esa bendición, de hacer real la promesa de Dios, de tomar esa promesa de Dios para ellos y disfrutarla. Pero ¿qué pasó? Fueron 12 muchachos, uno representando a cada tribu. Cuando llegan al lugar, se encuentran con un montón, ven que había gigantes, que eran un pueblo fuerte, pero también había frutos, había lo mejor de la tierra, era cierto, era real que había leche. ¿Qué le estaba mostrando Dios a estos 12 muchachos? Que la promesa de él era real, que Dios cuando promete es fiel y cumple su promesa. Y es real, cuando uno lo toma y cuando Dios trabaja en la vida y nos promete algo, es real, es tangible, se puede apreciar, se puede disfrutar de la bendición de Dios y de las promesas de Dios. Pero cuando volvieron,
de reconocer la tierra, el verso 25 de 13 de Número, el capítulo 13 de Número, dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y los mostraron el fruto de la tierra, trajeron, es más, todos de ellos comieron del fruto de la tierra que realmente era una tierra de bendición, una tierra que significaba libertad, familia, significaba tener un lugar propio, significaba tener un pueblo, un lugar donde ellos podían desarrollarse. Ya imagínense, venían de 400 años de esclavitud, donde los egipcios le hacían trabajar duro y quizás no lo hacían descansar, estaban esclavizados. Entonces era la libertad, era tomar posesión de las promesas de Dios. Era algo extraordinario para todo Israel, tenían una esperanza tremenda. Pero ¿qué pasa? Vienen de reconocer la tierra y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra, el 27 de 13 de Números, capítulo 13, verso 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y esta es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada, y también también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Ateo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar a la congregación, uno de los 12, Caleb, callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, así parecíamos a ellos. Imagínense la esperanza que Israel tenía en esta tierra. Dios le dio la oportunidad a estos 12 muchachos de ir y ver con sus propios ojos que la promesa de Dios era real, que lo que Dios le estaba prometiendo era real. 10 de ellos, cuando vuelven, 10 de ellos, totalmente negativo, totalmente con un pensamiento, primero vieron todo lo malo antes que ver lo bueno y lo que Dios le estaba prometiendo, porque Dios ya lo había entregado en sus manos. Dios ya esa tierra era de ellos, era simplemente creer en las promesas de Dios y ir y disfrutar, porque Dios ya lo había entregado. El trabajo duro lo iba a hacer Dios, pero ellos vinieron, no solo dijeron que la tierra era imposible de conquistar, sino que contagiaron a toda la congregación, a todos los hijos de Israel, con un pensamiento negativo, y el pueblo lloró, clamó, se angustió, se rebeló contra Moisés, contra Dios, contra Aarón. Por 10 muchachos que no supieron ver la realidad tal cual Dios la estaba mostrando. Y muchas veces nos pasa a nosotros que cuando vemos las cosas que nos pasan, tanto lo bueno como lo malo. Job dice en Job capítulo 2, verso 10, dice: Dios permite también lo bueno como lo malo. Dios permite en nuestra vida lo bueno como lo malo. Y muchas veces Dios tiene que sacudir un poco nuestro entorno cuando estamos bien, porque a veces nos sentimos cómodos en nuestro bienestar, cómodos, seguros, porque tenemos todo, y Dios nos tiene que sacudir para que nosotros le busquemos más a Él. Pero también a veces Dios trae lo malo en nuestra vida, o permite lo malo para que nosotros nos acerquemos a Él por algún pecado, por alguna cosa que nosotros hemos hecho, o quizás por simplemente descuidar las cosas de Dios, o poner las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios.
como decía, no amoldarse al mundo, sino o a las costumbres del mundo, a los pensamientos del mundo, sino transformar nuestra manera de pensar. Y en esta enseñanza yo saco que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para tener una correcta mirada de la realidad, una correcta mirada de la realidad, de los propósitos de Dios. Hay que buscar el porqué o el para qué de las cosas que me pasan. ¿Por qué? Muchas veces nosotros creemos que todo lo mal, o todo está mal con nosotros, o todo lo malo, o por qué me pasa todas esas cosas, y nos tratamos de preguntar, y formamos tantos pensamientos negativos, o todo lo malo me viene, o cómo siempre me sucede esto, pero nunca preguntamos, o nunca nos preguntamos el para qué me quedo sin trabajo, el para qué Dios me trajo una enfermedad o me permite pasar por un tiempo de angustia, o por qué perdí un familiar, o por qué esto, o para qué, cuál es el propósito. Ese es el fundamento. Entonces tenemos que cambiar la manera de pensar para poder tener una correcta mirada de la realidad. Estos muchachos fueron y vieron todo lo malo, pero no veían lo bueno que tenía la tierra y lo bueno que era la realidad. No solo vinieron con un pensamiento negativo, tuvieron una manera de pensar equivocada de la realidad. No permitió ver la bendición de Dios que tenían enfrente suyo, sino que también contagiaron ese pensamiento a todos los demás. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder tener una correcta mirada de las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Gigantes hay, es cierto, va a haber, siempre va a haber gigantes en nuestro camino, en nuestro andar, en nuestro ministerio, en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo laboral, siempre va a haber gigantes. Tenemos que buscarle el propósito de Dios en todo lo que nos pasa. Si continuamos leyendo, vemos que Josué y Caleb, dice del capítulo 14, el verso 7, y hablaron a toda la congregación Josué y Caleb, únicamente dos que dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, el 8, verso 8 del capítulo 14 de Números, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis, pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Dos personas que pensaron de una manera diferente, tenían una manera de pensar acorde a la palabra de Dios, acorde a los propósitos de Dios. Por lo tanto, tuvieron una correcta mirada de la realidad, de lo que estaban viendo, que era un pueblo, que era una tierra que realmente fluía leche y miel, pero además dijeron, Dios ya nos la entregó a nosotros. Si Jehová se agrada de nosotros, nos lo va a entregar y los comeremos como a pan. Una hermosa historia, espero que la lean en casa para compartir. Entonces, la primera era cambiar nuestra manera de pensar para poder escuchar el llamado de Dios. Tenemos muchos pensamientos negativos de nosotros mismos, de lo que nosotros podemos llegar a realizar, pero Dios, y eso no nos permite muchas veces realizar un ministerio o escuchar lo que Dios nos está pidiendo en ese momento para hacer instrumento en sus manos. Y el segundo es cambiar nuestra manera de pensar con esta historia de los 12 espías, cambiar nuestra manera de pensar para tener una correcta mirada de la realidad, el propósito de Dios, y ver que Dios nos tiene un montón de bendiciones para nosotros. Y si leemos Josué, más adelante vemos que estos muchachos, o ahí el 14 mismo dice que Dios se enoja con toda la congregación de Israel porque se rebelaron contra Moisés, porque se rebelaron contra Aarón, y Dios lo dijo que lo iba a destruir. Y bueno, estos muchachos no solo se perdieron la oportunidad de ser parte del plan de Dios, sino que también perdieron la oportunidad de disfrutar de la bendición de Dios. Caleb y Josué y una generación nueva pudieron entrar a la tierra y disfrutar y ver el poder de Dios y ver cómo Dios obró.
Vamos a otra historia rapidito para ver la tercera y última enseñanza que saco, o que trato de traer en esta noche, y es la historia en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso, vamos a leer algunos versículos del capítulo 6. Ahí está la historia de Eliseo y de su ayudante, de su criado, de su compañero de ministerio. Eliseo era el reemplazante de Elías, y en esta ocasión llega, los sirios tenían guerra, o querían atacar a Israel, y el rey sirio armaba toda una estrategia de batalla. Dios le conducía, Dios lo revelaba a Eliseo, y Eliseo se lo revelaba al rey de Israel, y por lo tanto el rey de Israel siempre sabía toda la estrategia militar del rey sirio. Entonces el rey sirio se pregunta, porque todas las veces que armaba un plan siempre le salía mal, porque el rey de Israel sabía lo que él hacía, o lo que iba a hacer. Y el verso 11 del capítulo 6 de Segunda de Reyes dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel la palabra que tú hablas en tu morada más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo y a carros, y un gran ejército. Mandó el rey sirio a prender a Eliseo, y mandó todo un ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Verso 15 del capítulo 6 de Segunda de Reyes dice: y se levantó de mañana y salió, y el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carro. Y entonces su criado le dijo a Eliseo, el compañero de ministerio de Eliseo, le dice: señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, Eliseo, verso 16: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos de él, diciendo, del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, ¿qué pasaba acá? El rey sirio mandó a prender a Eliseo, lo quería meter preso porque quería saber cómo podía ser que le revelaba toda la estrategia militar que tenía contra el rey de Israel. Manda a prender a Eliseo, y me imagino una casa a lo lejos, con un camino a lo largo en la colina. Sale el criado y ve toda la ciudad, el valle, un ejército terrible para prender a Eliseo, meterlo en prisión. Se vio un problema y dice: ¿qué haremos? Y Eliseo le dice: tranquilo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios le abrió oró Eliseo, y Dios le abrió los ojos, y atrás de Eliseo había un ejército del cielo tremendo acompañando a Eliseo. ¿Y qué me muestra el pensamiento del criado de Eliseo? Que muchas veces nosotros pensamos que estamos solos, que nos olvidamos de las promesas de Dios, que nos olvidamos de lo que dijo el Señor en Isaías 41:10, que dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y también el Señor Jesús dijo: estaré con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A veces nos olvidamos de esa promesa de Dios, nos olvidamos de que Dios nos promete, y creemos que estamos solos. En cualquier circunstancia de la vida creemos que estamos solos. Siempre nos vienen pensamientos negativos, y por lo tanto nos bloquea, el miedo nos bloquea, los pensamientos negativos nos bloquean y no nos dejan ver la presencia de Dios. Y ahí es la segunda enseñanza: cambiar nuestra manera de pensar para poder ver la presencia de Dios. Dios estaba ahí presente con Eliseo y con todo ese ejército, haciendo
realidad el versículo que dice el Salmos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor está con nosotros y el Señor mismo nos cuida a diario y nosotros no nos damos cuenta. Eliseo lo podía ver porque tenía una relación personal y una confianza en el poder de Dios. Después, si ustedes siguen leyendo ese capítulo, ven cómo Dios lo libra a Eliseo y cómo Dios lo entrega a los sirios, a ese ejército en manos del rey de Israel. Pero ¿a qué voy con esto? Es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El Proverbio 23:7 dice: tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos, eso somos. Si nosotros pensamos de una manera negativa, no solo vamos a actuar de acorde a lo que pensamos, sino también vamos a vivir y contagiar a los demás de lo que nosotros pensamos. Tenemos que ser gente, personas positivas, personas que vean la realidad, que es cierto que hay muchas dificultades, que hay muchos problemas, pero también que Dios nos acompaña y que Dios está con nosotros. Y esos 3 ejemplos les quería dejar para que ustedes lo puedan leer en casa, las 3 historias, y puedan sacar sus propias conclusiones y hacer patente ese versículo que Pablo nos insta en Romanos capítulo 12, verso 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no tomemos forma, no vivamos como este mundo, dice Pablo, como si no hubiera un Dios, o como si no existiese Dios. Nosotros sabemos que existe Dios, nosotros sabemos que Dios está y es real. Dice: si no, renueven su manera de pensar, renueven su pensamiento, cambien esa manera de pensar que tienen y traten de comprobar con su propia vida, con sus propias experiencias, que Dios, los planes de Dios son agradables y son perfectos. Así que, hermanos, les mando un beso, un abrazo a la distancia y que puedan disfrutar de este tiempo. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas